El anuncio estrella que efectuó Isabel Díaz Ayuso durante la sesión de investidura de ayer fue que entregará 14.500 euros a todas las madres menores de 30 años y que lleven más de 10 años empadronadas en la Comunidad de Madrid por cada hijo que tengan. En particular, esos 14.500 euros se entregarán en forma de pagos mensuales de 500 euros desde el quinto mes de embarazo y hasta que el menor cumpla los 2 años. Vamos a ayudar a las mujeres que más lo necesitan con 14.500 euros por cada hijo que nazca en la Comunidad de Madrid, siempre que la madre lleve empadronada aquí al menos 10 años. Porque la falta de posibilidades económicas no puede seguir siendo un obstáculo para sacar adelante la ilusión de formar una familia. Repito, a las mujeres embarazadas de menos de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros anuales y empadronadas en Madrid desde hace 10 años, les ayudaremos con 14.500 euros por hijo. Como digo, se trató del anuncio estrella de la jornada, eclipsando incluso a su promesa de bajar impuestos. Inquietante que una política que se enorgullece de ser liberal sobresalga más por sus anuncios de gasto público, por sus medidas redistributivas, que por sus promesas de reducción de impuestos. Pero eso es lo que sucedió en el día de ayer. Desde un punto de vista moral, la valoración de esta medida para un liberal es bastante evidente. Por mucho que un liberal piense que hay un problema con la natalidad en Occidente, y yo tiendo a suscribir esa tesis, desde luego lo que un liberal no puede defender es que ese problema se solucione metiéndole la mano en el bolsillo a unas personas para darle su dinero a otras personas. Lo que un liberal no puede defender es que el Estado utilice la coacción, en este caso la coacción redistributiva, para promover determinados estilos de vida, en este caso estilos de vida pronatalistas. Lo que un liberal sí debería defender es que el Estado elimine todos aquellos obstáculos o todos aquellos desincentivos que impiden o que dificultan que una persona se convierta en padre o en madre. Por ejemplo, una regulación laboral que dificulta que los jóvenes accedan a un empleo estable o una regulación inmobiliaria que encarece el precio de la vivienda y que dificulta la emancipación de las familias jóvenes. O, por ejemplo, una regulación reaccionaria de las técnicas de reproducción asistida que impiden que una pareja pueda utilizar la gestación subrogada para tener un hijo. Eliminar todas esas regulaciones que impiden o dificultan que una pareja se convierta en padres, que una pareja tenga hijos, eso sí serían políticas liberales dirigidas a promover la natalidad. Pero desde luego, cobrar impuestos para transferirle esos impuestos a otras personas para ver si así se animan a tener hijos no es en absoluto una política liberal. Es una política estatista conservadora, estatista democristiana, estatista, si lo queremos, de derechas, en una acepción quizá reduccionista de derechas, pero que todos más o menos entenderemos e identificaremos. Pero dejando de lado la valoración moral de la medida, lo que debemos preguntarnos es si al menos la medida será eficaz para conseguir los objetivos que dice pretender lograr. Es decir, si otorgando 14.500 euros a las madres menores de 30 años y que lleven 10 años como mínimo empadronadas en la Comunidad de Madrid, conseguiremos promover de una manera significativa la natalidad. Y aquí mucho me temo, y digo me temo, porque ya que se desarrolla esta política, ojalá lograra sus objetivos, dado que creo que los objetivos sí son acertados. Sí creo que es necesario promover la natalidad o al menos conseguir que nuestra sociedad tenga más hijos, pero lo que disputo moralmente son los medios empleados. Por tanto, por desgracia, creo que además esta política tampoco será eficaz a la hora de alcanzar los objetivos que busca. ¿Por qué razón? Fijémonos en el siguiente gráfico extraído del Instituto Nacional de Estadística. Este gráfico refleja las causas por las que las mujeres de menos de 30 años no han tenido ningún hijo antes, claro, de los 30 años. Y como podemos observar, la principal razón por la que no se tienen hijos antes de los 30 años, el 48% de las mujeres alegó esta razón, es porque se consideran que son demasiado jóvenes para tener hijos antes de los 30 años. Por tanto, la mitad del público potencial de esta medida no parece muy interesada en tener hijos antes de 30 años. ¿Y qué porcentaje de las mujeres menores de 30 años no han tenido hijos por razones económicas? Que es lo que vendría a remediar la medida de Ayuso, darles 14.500 euros para ver si la estrechez económica es menor y por tanto pueden tener hijos. Pues solo el 8% de las mujeres
La franja verde que observáis en esta tarta se corresponde con mujeres de menos de 30 años que no han tenido ningún hijo por razones económicas. El 8% de todas las mujeres de menos de 30 años que no tienen hijos. Las razones, por tanto, son otras, aparte de la principal que ya hemos mencionado, que se consideran demasiado jóvenes para tener hijos porque no han tenido una pareja o no creen que sea la pareja adecuada, porque no quieren ser madres, porque desean seguir estudiando, por razones de salud, por razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral, que es algo que está cerca de las razones económicas, pero que no es lo mismo, y que en todo caso estamos hablando de otro 8% del total, u otros motivos que no aparecen más desagregados en las estadísticas del INE. ¿Cuánto es el 8% de todas las mujeres de menos de 30 años que no han tenido hijos? Pues apenas 200.000 mujeres, 202.000 mujeres. Eso en el conjunto de España. Pero recordemos que el plan de Ayuso es solo, claro, para la Comunidad de Madrid y además para aquellas mujeres dentro de la Comunidad de Madrid que lleven 10 años empadronadas. Por consiguiente, el público objetivo al que se dirige esta política natalista es un público muy reducido. De hecho, si acudimos a otro gráfico igualmente relevante, el gráfico que estudia las causas por las que las mujeres menores de 30 años, que sí han tenido ya un hijo antes de los 30 años, no han tenido más hijos, comprobaremos que no cambia mucho el estado de la cuestión. La principal razón por la que no han tenido más hijos no es porque no los quieran, sino porque, según dicen, esperan tener más hijos, pero más adelante, es decir, durante los próximos años. Por tanto, en este grupo no es que haya mujeres que ya se hayan plantado y no quieran incrementar el tamaño de su familia, sino que el 44% de ellas espera hacerlo más adelante, no antes de los 30, sino después de los 30. Y luego, el segundo motivo más importante por el cual no han tenido más hijos es por razones laborales o de conciliación de la vida familiar y laboral, que no tiene exactamente que ver con recibir 14.500 euros o no. Las razones económicas que sí encajarían con esta política son alegadas por el 18% de las madres que ya han tenido un hijo antes de los 30 años para explicar por qué no han tenido más. Ahora bien, ¿cuántas madres son el 18% de las que ya han tenido hijos y que no han tenido más todavía? Pues apenas 30.000 madres en toda España. Por consiguiente, aquí de nuevo tampoco hay demasiado que rascar. Si juntamos las 200.000 madres que no han tenido hijos antes de los 30 años por razones económicas y las 30.000 madres que no han tenido más hijos antes de los 30 años por razones económicas, llegamos a una cifra de 230.000 beneficiarios potenciales en toda España. Si restringimos esta cifra a la Comunidad de Madrid y a aquellas madres que lleven más de 10 años empadronadas, pues estaremos hablando probablemente de 15.000 o 20.000 madres como mucho, a lo sumo. Probablemente bastantes menos. Aún así, uno podría pensar que es un público objetivo que no está mal y que si todas ellas se decidieran a tener hijos, pues la natalidad sí aumentaría de un modo apreciable y que quizá esta política terminaría valiendo la pena. O incluso podríamos pensar que otras mujeres que no han alegado causas económicas como motivo para no haber tenido hijos o no haber tenido más hijos, a raíz de este incentivo económico se animarán, se lanzarán a tener hijos, incrementando verdaderamente la natalidad en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, no cabe pensar que esto vaya a ser así. En la revisión de la literatura que estudia las políticas de fomento de la natalidad, efectuada por Tomás Sobotka, Ana Matisiak y Zuzana Brozozovka, lo que se concluye es que estas políticas de fomento de la natalidad, que consisten en entregar una transferencia monetaria a las madres para que sean madres, son en general muy poco efectivas a largo plazo para fomentar la natalidad. Sí la fomentan a corto plazo. En el corto plazo sí hay un repunte de la natalidad, pero es un repunte de la natalidad a costa de la menor natalidad futura. Es decir, lo que sucede es que las madres anticipan el momento en el que son madres, pero no que el tamaño de las familias, el número de hijos que tienen las parejas, se termine incrementando. Leo textualmente lo que dicen estos autores. Pocos estudios han estudiado la influencia de las transferencias monetarias a largo plazo sobre las decisiones de mujeres y hombres de tener más hijos de los que alternativamente habrían tenido. Ahora bien, la investigación que sí ha estudiado esta cuestión
muestra que los efectos a largo plazo de estas políticas son muy pequeños si es que llegan a tener realmente alguna influencia. Las transferencias monetarias normalmente incentivan a la gente a tener sus hijos antes de lo que tenían pensado, pero no suelen incentivarles a tener más hijos de los que pensaban tener. En el estudio de 18 países de la OCDE, Lucy Greulich y Thevenon, de 2013, estimaron que por cada incremento equivalente a 1 punto del PIB en transferencias monetarias, 1 punto del PIB, no estamos hablando de poca cosa, todo el gasto público y concertado en educación son 4 puntos del PIB al año. Por cada incremento equivalente a 1 punto del PIB en transferencias monetarias, la tasa de fertilidad apenas se incrementaba en un 0,02%. Asimismo, Kalwig en 2010 no encontró ningún tipo de efecto de las transferencias monetarias sobre la fertilidad en Europa Occidental, y Baizán, 2016, solo encontró un efecto positivo entre las personas de educación superior. En definitiva, estamos ante una política no liberal que además tiene toda la pinta de no ser eficaz para alcanzar los objetivos que busca. Y esta política, insisto, no liberal y no eficaz, es la que ha copado la atención mediática del discurso que dio Ayuso ayer. Lo que vendió Ayuso ante la opinión pública no fue, en este caso, más libertad económica, menos injerencia estatal, menor intervencionismo de los políticos en la vida de la gente, sino que vendió que los políticos son los que ayudarán a que la gente tenga hijos dándoles el dinero que quitan a otra gente. Desde luego, no es la mejor medalla que podría colgarse un liberal. Máxime cuando además se trata de una medalla por una política que no parece ni siquiera que vaya a dar sus frutos.